Daniel, yo estoy muy contento de que estemos aquí. A este espacio que le hemos dicho reflexiones online y que igual esperemos que tenga continuidad, igual deberíamos llamarles reflexiones de Danieles online. Me gusta mucho. Sí. Y hoy habíamos pensado que quizá merecía la pena que hablásemos sobre el perdón y el amor. Y yo tenía mucha ilusión de conversar de ese tema contigo porque sé que tú estás trabajando mucho, básicamente tu trabajo es alrededor del perdón. Y por lo tanto me encantaba ver tu visión de qué quiere decir perdonar. ¿Realmente necesitamos perdonar? ¿Hay algo que debemos perdonar? ¿Cómo vimos el amor? Yo no sé. ¿Cómo enfocas tú eso en tu trabajo que me parece muy enriquecedor? Vale, muchas gracias por la pregunta. Yo sé que tu tema próximo y futuro será el amor y el amor y el perdón están claramente vinculados y conectados, son dos conceptos que se fusionan. Es una paradoja porque yo empecé a comprender un sentido siempre más profundo del perdón cuando contextualicé el trabajo que hago sobre él, sobre el concepto del perdón en las cárceles y también en las escuelas. Y tú trabajas muchísimo en las escuelas, entonces veo Ujú. un vínculo profundo entre educación y justicia que debería desarrollarse bajo del paraguas de la conciencia. Eh, Me gusta aclarar, antes de empezar, qué se entiende por perdón, porque normalmente el perdón está asociado a un concepto religioso y a muchas personas le da rechazo a esto. Y Cierto. amor también está confundido con un sentimiento, a veces confusionado con algo de sexual, cuando las dos palabras nada, y los conceptos y las vivencias nada tienen que ver con lo que hemos dicho hasta ahora. Y es curioso porque es una paradoja para que las personas que comienzan de verdad a perdonar llegan a la experiencia de que no hay nada que perdonar. Pero para llegar a esta experiencia nosotros tenemos que transformar nosotros mismos en el don que buscamos. Me ¿Qué quieres decir con gusta, la palabra don? Transformarnos en el don que buscamos. bueno, básicamente las dos palabras, perdón y amor, eh, las personas no lo notan esto normalmente, pero están componidas por dos partes. Perdón es por don, para donar, Para por don. donar. Sí, entonces no es que, ¿sabes? Cuando normalmente pido a las personas, ¿tú por qué perdonas? Me dicen para estar feliz, para soltar, dejar ir el sufrimiento, para sanar una relación, pero nadie me dice para donar. O sea, nadie me dice la esencia, me habla de la esencia de la palabra. Lo Para. mismo pasa con el amor. Cuando pregunto qué es el amor, me dicen un sentimiento, me dicen todas estas cosas, pero nadie me dice amor. O sea, ausencia de muerte, porque el amor es ausencia de muerte. Significa que es algo que no tiene un comienzo y que no tiene un final. Y estas son las palabras que tienen un sentido, una raíz sagrada profundísima. Pero para ti, ¿qué es el amor? ¿Y qué es el perdón? ¿Y has vivido nunca perdón y amor en tu vida? He vivido. La verdad es que también me doy cuenta que cuando creo que vivo amor, cuando creo que vivo perdón, al cabo del tiempo me doy cuenta que todavía puedo ir más al fondo. Es decir, cuando me dices si he vivido amor y perdón, yo creo que debería reconocer que lo vivo, pero seguramente dentro de unos años lo viviré más, por lo tanto no lo estoy viviendo. O solo lo vivo parcialmente. Y cada año que ocurre o cuando miro para atrás me doy cuenta que todavía amo más que antes. Y si amo más que antes, quiere decir que antes igual no amaba tanto. Quiere decir que a lo mejor ahora tampoco amo. Y sin embargo, comparado, me doy cuenta que hay más que antes. Y tiene mucha razón, o me gusta mucho cuando tú has dicho esto de parar, ¿no? Porque amar para mí está claro que no es un sentimiento, es esta capacidad de, esta decisión de buscar el máximo bien para mí y para ti, la aceptación pura, no poner, no poner resistencia a quien yo soy, no poner resistencia a quien tú eres, apoyarte para que tú llegues a ser, al margen de que a veces me caigas bien o a veces me caigas mal, que esos serían los sentimientos. Y perdonar, wow, perdonar. Estoy muy de acuerdo contigo, esto que tú decías, ¿no? De que hay un cierto momento que uno comprende que no hay nada que perdonar. Pero para llegar ahí, primero uno tiene que hacer un trabajo gordo, un trabajo gordo. Tiene que aceptar que las cosas le duelen, tiene que aceptar sus propios sentimientos, tiene que aceptar cosas,
Como por ejemplo ahora estamos aceptando unos ruidos que hay aquí en casa porque están montando unos muebles. Es maravilloso. Pero es que no estaba previsto que viniesen hoy hasta ahora. Me gusta mucho porque has evidenciado el hecho que todo lo que pasa en nuestra vida, sea un dolor muy grande o sea un amor muy grande, en sí mismo no es ni negativo ni positivo, depende de cómo nosotros lo vivimos, lo enfocamos y lo transformamos. Podemos Efectivamente. transformar todo en un recurso, en un don. El perdón es exactamente Un esto. don. Sí, transformarlo todo en un don, la muerte incluso, ser capaces de transformar la muerte, el acontecimiento muerte nuestro y de las personas que queremos en una bendición, así como ha sido nuestro nacimiento y como es nuestra vida. Yo creo que el dolor no es nada más que amor retenido, o sea, cuando nos apegamos al amor, lo transformamos en dolor. Y lo mismo pasa con el sufrimiento, cuando nos apegamos al sufrimiento, se transforma en dolor. Entonces, el perdón yo creo que no sea un acto puntual, o sea, que digo, te perdono. No, es un proceso constante de quien es un estilo de vida, es un caminar en esta vida en plena gratitud, en plena aceptación y en pleno amor. Y esto es el perdón. Creo que nuestra vida nos ha sido donada y comprender el perdón significa comprender el sentido de la vida, que es un don. Somos un don y todo lo que acontece es un don. Este nivel de aceptación, de rendición, de entrega profunda a la vida, nos permite de empezar a vivir porque aceptamos, acogemos y amamos la vida en su integridad, en el dolor, en el amor. Y esto nos transforma en personas que tienen corazón, que tienen coraje, ¿no? Coraje, tener corazón. Yo creo que se necesita esta tipología de educación y que se ha acabado una educación basada en la competición, en la violencia, en un modelo de coraje que no es sentir, hablar, caminar a través de nuestro corazón. Pero el otro día en tu casa, cuando hablamos, yo vi en tus palabras, yo vi que tú habitas tus palabras a través de una entrega profunda, de un entusiasmo profundo, el mismo entusiasmo que veo en los niños. Y quería preguntarte dónde encuentras la raíz de este entusiasmo y por qué a través de este entusiasmo has logrado tener el coraje de cambiar tu vida y por cuanto veo de entregarla a un ideal que tú vives, creo, coherentemente. Yo creo que habla... mi experiencia es un poco como lo que tú comentabas ahora, ¿no? Es un estilo de vida porque hemos dejado... No, yo me he dado cuenta que todo lo que hago a los demás me lo hago a mí mismo. Y entonces he tenido que renunciar voluntariamente por amor a mí, pero también por amor a los demás, es decir, por buscar mi máximo bien, pero por buscar el máximo bien de los demás, a dejar caer el rencor. Me he dado cuenta de que cuando yo hago cosas erróneas, lo hago con buena voluntad. Me he dado cuenta de que yo no maltrato a los demás queriendo, a veces soy muy torpe, soy muy torpe, soy muy torpe, y la pifio, pero los demás también son muy torpes y también la pifian. Y cuando yo vivo con rencor, cuando yo vivo con odio, en realidad eso lo que ocurre es que solo llena mi vida de odio y eso yo no lo quiero para mí. Y ese ha sido el comprender que, voy a decir una frase que espero que se entienda, que la vas a entender perfectamente, pero ojalá las personas que, si alguien más nos ve, pues que también lo pueda entender. El mal no existe. Todos hacemos lo que podemos. Y una vez que entendí eso, se me desmontó la visión del mundo. No me voy a atrever a decir, y no lo voy a decir, y aunque lo diga, negaré que lo he dicho. Yo me voy a negar a decir San Francisco Franco, San Hitler y porque eso no lo estoy diciendo. Pero lo que sí digo es que la gente cree que actúa creyendo que tiene razón, aunque la pifie, aunque haga mucho daño. Y a comprender eso, he comprendido el daño que yo muchas veces he hecho a otros y me he dado cuenta que o yo renuncio al rencor, o si no mi vida se llena de odio. Que cuando yo perdono, entre comillas, lo de perdonar, el que se beneficia soy yo. Porque el que se llena de amor soy yo. Y eso no quiere decir que los demás lo entiendan, eso no quiere decir que haya gente equivocada, eso no quiere decir que haya gente con odio. Pero qué suerte he tenido de no tener yo el odio en mi corazón, y eso me lleva a entender los que lo tienen. Y no me hace ni mejor ni peor, porque durante años yo he tenido odio en mi corazón. Así que lo entiendo.
No sé si te estoy contestando, ¿no? Pero estamos ahí reflexionando. Es muy fuerte lo que dices, aparentemente. En realidad yo le encuentro una coherencia con el corazón muy profunda, porque es una cuestión de responsabilidad, ¿no? La Sí, palabra responsabilidad indica en realidad no algo de pesado, sino la habilidad de contestar, de responder, responsibility. sí. Y yo creo que, sobre todo trabajando en las cárceles, yo he dejado profundamente de juzgar a las otras personas, porque no sabemos por qué han cumplido lo que han cumplido. Seguramente algo sabemos, es que le ha faltado amor, recibirlo y darlo. Creo que cuando nosotros no vemos amor a nuestro alrededor es porque no estamos dando amor. Y cuando vemos confusión es porque no estamos dando claridad. Eso Siempre es. la raíz está en nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad. Cuando tú me dices San Hitler, que es una provocación Es la provocación, completa, no sé, lo sé. en realidad es un acto de responsabilidad muy grande. Significa, en mí no habita el odio. Esta es mi elección. Siempre me ha impactado En mí no ha habido el odio. las personas que han elegido no odiar, independientemente de los acontecimientos externos, independientemente del mal o del bien que le hacían, han elegido no odiar. Estas personas han tenido un impacto brutal no solo sobre sí mismas, sino sobre el entorno y sobre la conciencia colectiva. Ahora, estoy pensando, no hace falta, pero estoy pensando en Nelson Mandela. Nelson Mandela lo han encarcelado 27 años, torturado y ha elegido no odiar. Y ha perdonado a estas personas, pero de Claro. verdad, hablándolas. Que perdonar no significa no reaccionar, no significa ser débil. Perdonar significa, al contrario, actuar a través del corazón. Y cuando actuamos a través del corazón, cuando renunciamos al odio, sacralizamos el odio, lo rendemos sagrado en el sentido que lo transformamos. Entonces pasa algo muy potente, muy fuerte. Nosotros somos capaces de incidir profundamente en el tejido de la realidad. Nelson Mandela ha llamado, ha perdonado a esas personas. Algunas de estas la llamaron a gobernar el país con él, ha Cierto. liberado el país y ha cambiado millones de conciencias. Esto a través de una elección de un singular individuo. Imagínate la responsabilidad individual que tenemos de trabajar intensamente la raíz de nuestro sentir y cómo la raíz de nuestro sentir influencia a la humanidad entera. Los seres, todos los seres, más allá de los seres humanos. Eso es maravilloso. Entonces, lo que tú dices lo encuentro no tanto provocatorio cuanto necesario, realmente necesario. Es una revolución interior la que tenemos que pasar. Sí, sí. Todo el cambio, yo creo que todo cambio pasa por nosotros y que querer que los demás cambien es violencia. Porque yo durante mucho tiempo he tenido derecho a estar equivocado porque tengo que aprender. Y como tengo que aprender, tengo que pasar por los errores. Y pretender que los demás no pasen por sus errores es ser muy cruel, es ser muy injusto. Y además es pretender que es de un gran egoísmo. Porque te estoy pidiendo a ti que te adaptes a mí. Y claro, el perdón es entender que hacemos, desde mi punto de vista, todo lo que podemos. Todo lo que podemos. Y eso yo creo que ha sido muy interesante cuando tú decías que no significa aceptarlo todo. No significa ser pasivo. No reaccionar. No Significa, reaccionar. Me ha encantado cuando decías significa reaccionar desde el corazón. exactamente actuar a través del amor, de la conciencia, de la paz, pero no significa no actuar, significa actuar a través de estas cosas. Y defenderte incluso, pero sin odio, sin rabia, sin rechazo, sin frustración. Esto es maravilloso, es una acción libre. Claro, pero... Mira, Que te he cortado, perdona, di. no, antes tú hablando me he recordado eh, aceptar los errores, también perdonar es decir, me perdono, no, porque esto ha acontecido, pero al mismo tiempo me libero y te libero Claro. de las causas del sufrimiento. Me he recordado una persona que quiero mucho en Italia, que tiene hijos y que hemos pasado algún tiempo también con la presencia de sus hijos y sus hijos se equivocaban, estaban mal y yo la veía sufriendo porque entraba en contacto empático con los hijos que eran una parte de ella, Ujú. entonces intentaba protegerle del sufrimiento, del error. Claro. Y llegó a un punto donde no pudo aguantar más, porque entonces tuvo que rendirse al hecho que los hijos crecían a través de los errores y amar a los errores. Y esto yo creo que es un punto de entrega, un punto de rendición al cual llegamos todos. Y tú lo estabas contando antes, ¿no? Sí, sí. Y es un punto de rendición porque
yo no puedo amar algo que no he comprendido antes. Es ¿En qué, decir, si yo no puedo, yo tengo que comprender primero para poder amar. Puedo llegar a incluso comprender mi incomprensión. Pero si yo odio yo qué sé, si yo odio a alguien, tengo que llegar a comprender que él hace lo que puede. Tengo que llegar a comprender que lo está intentando. Tengo que llegar a comprender que él cree o ella cree que haciendo esto. Y en ese sentido, hay un momento en que uno comprende que los errores son fundamentales. Y entonces los puede dejar caer. Pero si yo no comprendo la función de los errores, ¿cómo voy a abrazarlos? ¿Cómo voy a aceptarlos en mi vida si son incomprensibles? Por eso yo creo que hay una relación muy directa entre comprensión, amor, perdón. Porque solo lo que comprendo lo puedo abrazar. Cuando comprendo que alguien por el miedo agrede, no significa que aplaudo a esa agresión, pero puedo abrazar al que agrede. Y eso lo transforma todo. Y entonces yo me doy cuenta que una vez que estoy aprendiendo, comprendo, una vez que comprendo las actuaciones de los demás, también me comprendo a mí mismo, ahí puedo empezar a entender qué es lo que tengo que hacer a continuación, qué es cómo debo actuar desde el corazón, y a la vez hago otro paso que para mí es muy interesante, que es asumir. Asumo mi responsabilidad en mi vida. Porque si no, cuando yo culpo a los demás, cuando yo tengo rencor hacia los demás, es como si yo no mandase en mi vida. Yo no estoy asumiendo que lo que pasa en mi vida, como mínimo en el interior de mí, tiene que ver conmigo. Que cuando otro se equivoca, su dolor, su rabia, lo que sea, su error, es suyo. Pero como yo lo vivo, es mío. Y ahí estoy asumiendo mi responsabilidad. Y eso es lo que tú decías, eso es lo que es transformador. Yo no sé si transformará el mundo, no lo sé. Pero como mínimo, y hay estudios que dicen que sí, ¿eh? pero, pero, pero como mínimo ya transforman nuestra vida. Yo creo que las personas no eligen el perdón porque creen que el perdón es un acto de debilidad y es un malentendimiento profundo sobre lo que es y por qué es conveniente perdonar en lugar de la venganza. Básicamente conviene porque te enfermas menos, y no lo digo yo, lo Sí, sí. dicen un montón de estudios científicos de nivel internacional. Te enfermas físicamente, el perdón tiene un impacto no solo sobre las redes neuronales, educa el cerebro a la felicidad, sino también tiene un impacto profundo sobre el sistema inmunitario, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. O sea, Cierto. realmente las personas que perdonan tienen relaciones más sanas, felices, se enferman menos, tienen una calidad de la vida superior y se abren al amor. Estos son. Pero antes tú hablabas, yo creo que la dificultad de las personas en tomar en consideración el hecho de perdonar dependa de cómo funciona nuestro sistema perceptivo, que percibe instantáneamente dualidad en las cosas. Por ejemplo, la rabia, ¿no? Frente a la rabia de una otra persona, lo primero que hacemos es juzgar la rabia como algo de negativo. Cuando depende, la rabia puede ser incluso un momento catártico de sanación, de algo que tú has retenido 30 años y que sacas afuera y si no lo sacas te enfermas. Entonces la rabia puede ser incluso terapéutica. Las cosas en sí mismas, como la religión, el Estado, Dios, la enfermedad, el cáncer, la muerte, Hitler, en sí mismos son neutros, depende de cómo lo vivimos. El otro día hablamos del hecho que, por ejemplo, San Francisco, que es una figura revolucionaria, pidió a la iglesia opulenta, corrupta y rica el permiso de ser pobre. O sea, imagínate El permiso, que pidió el, permiso. Revolucionario realmente. Sí, el permiso de ser pobre. entonces, el perdón significa no dejar de definir, de juzgar como justo o equivocado lo que pasa y empezar a ver cómo transformarlo en un don. En lugar de decir, esto es equivocado. La rabia es, no, momento, esto es lo que hay, ni justo ni equivocado. ¿Cómo lo transformo en un don? ¿Cómo realmente evoluciono su raíz en algo que puede ser un don para mí y para los demás? Desde esta perspectiva, nosotros
podemos perdonar el dolor, pero incluso podemos perdonar el amor, o sea, transformarlo en un don. Todo lo que nos acontece es un don. Hasta el punto donde tú, donando todo lo que sientes, donando el amor, donando la frustración, donando la felicidad, no te agarras, no retienes nada. Y llega un momento donde no queda nada para donar. Entonces te donas a ti mismo. Tú te transformas en el don mismo que has buscado en las cosas, en el amor, en el éxito, en el dinero, en las situaciones. Y esto es el sentido más profundo y no dual del perdón. Transformarse en lo que buscamos, en lo que queremos aprender. Ser el conocimiento mismo. Esto es muy refinado como área de experiencia, pero podemos llegar aquí. Empezamos perdonando para liberarnos por conveniencia, para una lógica de conveniencia y acabamos siendo el perdón mismo, siendo el don que buscamos. Yo creo que esto es un recorrido profundo de conocimiento, de realización y que debería ser compartido con todo el universo. ¿Tú has perdonado nunca en tu vida? Claro. He perdonado nunca y luego me he dado cuenta que a las personas que perdonaba en realidad me habían abierto un mundo. Es decir, que tenía que agradecerles su presencia en mi vida. Personas que te habían hecho daño, Sí, has claro. llegado al punto de agradecerles a ellos. Claro, porque ellos fueron los que... Si yo tengo que aprender, por ejemplo, a ser flexible, necesito encontrarme necesariamente con personas inflexibles. Porque para aprender flexibilidad necesito tener a alguien rígido al que poder adaptarme. Porque si todo el mundo es flexible, yo puedo ser muy rígido y no me doy ni cuenta. Entonces su rigidez es un don para ti. Claro, porque es un gran aprendizaje para mí. Pero entonces todo es un don. Porque cuando todas las personas que han sido difíciles en mi vida me han dado la oportunidad de entender cosas maravillosas. Maravillosas. Yo tuve la suerte de tener una abuela materna, que tenía, es mi opinión y viendo tal como funciona, porque claro, estaba diagnosticada, pero yo creo que tenía problemas psiquiátricos importantes y la imposibilidad de ponerse en el lugar de los demás, y muchas veces a los nietos nos llamaba por el mote en lugar de por el nombre. Y entonces resulta difícil que tu abuela no exprese afecto, que tu abuela no te quiera besar, que tu abuela no te quiera tocar, que además te llame por un mote. Y resulta difícil, ¿vale? Y a la vez es una mujer que a mí, pero también a mi madre, sobre todo a mi madre, que ha sido una gran maestra en mi vida, nos enseñó a que no podíamos mantener el odio, porque si no nuestra vida sería un desastre. Y nos enseñó a que cada uno hace lo que puede. Y por lo tanto, yo te puedo decir que durante años me ha costado hacer las paces con mi abuela materna, y sin embargo en un cierto momento no solo hago las paces con ella, sino que le agradezco tan intensamente su presencia en mi vida, porque uno puede aprender mucho de situaciones incomprensibles. ¿Qué aprende uno de situaciones incomprensibles? De ser comprensión. ¿Cómo podría comprender algo si no estuviera ante algo incomprensible? Eso me abre tanto, tanto, y de repente dices, he sido bendecido con tu presencia. Y ahí hay uno de mis maestros, que es Antonio Blay, que decía, ¿te imaginas que todo el mundo estuviera iluminado excepto tú y yo? Y se reía, y se reía. Y entonces, ¿te imaginas que un Buda o una Buda o un Cristo, qué te sabes, yo qué sé, decirlo de esta forma, así metafórica, hubiera decidido encarnarse en forma de mi abuela enferma para que yo pudiera entender cuánto amor se necesita? Porque claro, lo bonito es ser la abuela, mi abuela paterna. Esa era una abuela que tenía una mecedora, ella tenía caramelos en el bolsillito, me hacía sentar en sus rodillas, me daba un caramelo y decía, no se lo digas a nadie. Y entonces ahí había como un vínculo, como un juego, como un amor. Es muy fácil ser la abuela buena, es muy duro ser la abuela mala, pero con la mala he aprendido mucho. Yo creo que siento que para muchas personas también el amor es algo, por ejemplo, lo asocian al ser bueno, ¿no?
O sea, si tú eres lleno de amor, entonces eres una buena persona, pero a lo contrario yo creo que a veces amar presuponga pasar a través del sufrimiento con coraje y que el amor no es ser simplemente una buena persona o comportarse bien. El amor es algo de revolucionario que no nos hace dormir a la noche, nos hace caminar en los carbones ardientes. Es pasión pura y es una revolución que te cambia el alma, el estilo de vida constantemente. Yo creo que también veo muy conectado el concepto de amor con el concepto de coherencia, porque para muchas personas ser coherente significa fijarse, cristalizarse en una idea y no cambiarla nunca, no traicionar la idea. Cuando yo siento, percibo que coherencia en realidad es saber escucharse profundamente las mareas internas del corazón y simplemente fluir con estas mareas coherentes con con el cambio, porque todo es transitorio al final, todo es impermanente. Entonces, intentar de crear una permanencia, algo de fijo en lo que cambia, genera sufrimiento. Nos apegamos a lo que cambia intentando de cristalizarlo. Y el amor es justamente algo que te rompe la rigidez y te hace entrar en una coherencia más profunda. Te Claro. obliga a escucharte, te obliga a quemar tu alma y a estar en este fuego y simplemente transformarte. Y para ti, ¿qué es el amor? Y sobre todo, quería preguntarte, ¿cuál es la relación profunda que tú ves, que tú encuentras entre perdón y amor? Si yo te amo, si yo acepto que tú eres una persona igual que yo, si no hay diferencia entre tú y yo, si tú lo estás intentando tanto como yo, si yo puedo comprenderte, entonces no hay nada que perdonar. Tengo que agradecer el hecho de que tú me das la oportunidad de que en esta relación yo pueda crecer. Por lo tanto, la relación entre perdón y amor es que cuando amo me doy cuenta que el perdón es innecesario y te lo agradezco. Entendido, entendido perdón como me has hecho algo, me podría vengar, pero renuncio a vengarme. Eso yo creo que no, eso queda como atrás, ¿no? De hecho, entiendo que tú me has hecho algo y te agradezco que me lo hayas hecho porque me ha permitido crecer. Si te amo, solo puedo que aceptar. Yo creo que a veces pienso que amor, comprensión, perdón, valoración, agradecimiento son caras de un mismo diamante, que en realidad hablamos de lo mismo, desde ángulos distintos. Y creo que es imposible perdonar, entender que no hay nada que perdonar, entender que el que esté libro de culpa que tire la primera piedra, entender que la culpa no existe. Es imposible entender eso si uno no ama. Pero si uno ama, es imposible no entenderlo. Porque yo también me he equivocado. Yo también necesitaba aprender. Ama y haz lo que quieras, creo que decía San Agustín. Ese amor no significa que puedo convivir con alacranes y con cobras en casa. Significa que puedo entender que los alacranes y las cobras son perfectos en este mundo y cumplen su función. Igual que yo soy perfecto en este mundo y cumplo mi función y hago lo que puedo. No sé si te estoy contestando, ¿eh? Pero Estoy llegando en profundidad. A veces, a mí me gustaría mucho limpiar el concepto de perdón de la presencia de la culpa. O sea que perdono porque existe un error, existe una culpa. No es verdad. Perdono para donar, para transformar todo lo que pasa en un don, porque no perdono existe ningún para error. donar, Esto es, para donar, ¿cómo? para dar. Punto, para donar, para transformar todo en un don. Si no, parece que te perdono porque tú te has equivocado, porque tú estás en culpa, porque tú estás mal, estás malo. Esto es juicio, es la raíz del juicio. Tenemos que liberar el concepto de perdón si queremos realmente entrar en un estado de gratitud y de dicha profundo. Tenemos que liberar el perdón de la raíz polar, de la presencia de la culpa o del error. Y comprender que todo, pero todo es un don. Para dar, para donar es exactamente esto. Esto es el corazón, el núcleo del perdón, que nos permite de
ir más allá del juicio y a través del amor, pero de la vivencia real del amor, que no es ser bueno, como hemos dicho antes, sino es ser coherente, ¿no? Ser coherente, a través del amor podemos incluso enfadarnos en paz. Enfadarnos en paz. En Yo he visto paz. muchas personas que se enfadan juzgando lo que viven y otras personas que simplemente se la pasan muy bien viviendo lo que está pasando, aceptándolo, acogiéndolo, amándolo. Y esta es una modalidad libre, ligera de vivirla, de acogerse y de aceptarse. El perdón es esto, para mí. Es realmente acoger en la gratitud y en el amor lo que hay y transformarlo en un don, esencialmente es eso. Y tenemos que limpiar, tenemos el deber de liberar el perdón de la culpa, de la raíz de la culpa. Y fíjate que desde este punto de vista, este perdón, este dar, es lo mismo que el amor. Porque en el amor doy el que me doy a mí en nuestra relación. Y te agradezco que nosotros podamos compartir todo, toda mi personalidad, toda mi capacidad contigo. Es decir, compartimos felicidad. Ahí hay mucho amor. Y muchas veces me doy cuenta que cuando nosotros estamos, cuando nosotros pedimos que los demás nos amen, en realidad es porque nosotros no nos damos cuenta que tenemos tanto para dar y no nos centramos en nuestro don y por eso queremos que me des. Pero en realidad el mundo es como una especie de vamos a dar todos. Y cuando doy ya estoy lleno. No sé cómo te... ¿Cómo lo ves esto? Pero... Suena muy bien, me suena muy bien. Y además hemos elegido hoy dos palabras, como he dicho al comienzo, perdón y amor, que están componidas por dos partes aparentemente duales y que pero son experiencias unitarias de conciencia, que nos hacen integrar y reintegrar completamente todas las experiencias. Amor significa ausencia de muerte y perdón es para donar. Pero al final, y ambas cosas quitan no solo la dualidad, sino la lógica de conveniencia en lo que hacemos. O sea, cumplir las cosas para obtener algo en cambio. No, es dar para donar y para nada más y amar sin muerte, sin un comienzo y un final. Yo creo que estas dos palabras hacen el amor entre ellas y se completan completamente, porque son el mismo, la expresión de la misma cosa, eh, que pero mira cuántos se han equivocado, porque el amor, o sea, si hacemos si vamos en la calle a pedir a las personas qué es el amor, yo creo que el 80% de las personas no saben contestar, tampoco saben Claro. contestar, sino a través de una respuesta banal. Y el perdón lo mismo, lo asocian a la religión y es, qué lástima, o sea, es un pecado. Y ¿sabes lo que ocurre? Que cuando yo no sé definir lo que yo no conozco el significado de las palabras, no las puedo vivir. Cuando a veces hago cursos para padres y madres y mi primera pregunta es, ¿qué quiere decir ser padre? ¿Qué quiere decir ser madre? Y de repente hay mucha gente que se queda en blanco, porque nunca se lo ha planteado. Pero si no sé qué papel debo cumplir, no sabré cuándo lo estoy cumpliendo. Por lo tanto, de entrada descubrir qué significa amor y descubrir qué significa perdón, yo creo que es el primer paso. Y yo creo, igual Daniel, porque ahora llevamos más o menos media hora, igual será el momento de terminar, pero otro día o en otro momento nos podemos intentar reflexionar sobre, muy bien, ¿cómo podemos llevar a la práctica nuestro perdón? ¿Cuáles serían los pasos en los que a pesar del dolor que tengo, de la rabia que tengo, del pensar, de lo que estoy viviendo, el no negar lo que estoy viviendo, cómo puedo transmutar, cómo puedo caminar desde el pensar que me están dañando al dar, al perdonar? Y eso que sea algo, como, algo muy práctico. ¿Te parece buena idea eso? Me gusta tu practicidad y yo encuentro que la conciencia y la espiritualidad son cosas absolutamente prácticas que tienen un impacto concretos en la calidad de la vida diaria. Entonces, en mis estudios, y he visto también en tus estudios, hay no solo consejos concretos, sino etapas concretas para comprender si has perdonado o no y para tocar con mano cuánto bien hace
cumplir estas cosas y aplicarlas coherentemente. Entonces, estoy de acuerdo. Llevamos toda la práctica. Qué bien, qué bien. Pues si parece, yo te agradezco, si te parece nos despedimos y nos despedimos si es que alguien nos estará viendo, que eso no lo sabemos. Y yo te quiero agradecer muchísimo este rato como, como maestro, por haber compartido, por haberme ayudado a entender y a profundizar todavía un poco más y te lo agradezco con mucha profundidad, con muchas gracias. Yo también es realmente un honor y un placer estar en tu presencia y poder reflexionar y compartir juntos un aspecto de nuestra vida y de cosas que nos habitan tan profundamente. Entonces, gracias y gracias por esta llamada y hasta pronto.